Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast La Economía P2P. Como siempre, estamos acá con mi gran amigo Ian. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien acá, Ian, todo bien. Sí, no puede faltar, Ian. La verdad que sos irreemplazable. Viste que uno siempre en un trabajo es reemplazable. Justo hoy estaba escuchando a Stefan Molyneux en un podcast que le hace, la verdad se los recomiendo, Freedom in Radio. Y él decía que en todos los trabajos uno es reemplazable, menos en los cuales uno no es reemplazable. Por ejemplo, él particularmente hablaba de la paternidad o la maternidad. Sí. Un padre o una madre no es reemplazable. Bueno, Ian, dentro de este podcast, es, por lo menos en mi humilde opinión, irreemplazable. Y espero también ganarme algún día ese calificativo. Así que Lo bueno, tenés. me alegro mucho. Es mutuo entonces. Y bueno, ya dejándonos de un lado las flores o para otro día, si quieren vayamos derecho al tema de hoy, al tema por el cual probablemente hayan entrado a este episodio. Y seguimos un poco con la serie de los por qué no, ¿no? Que están, obviamente, siendo un podcast orientado a el efectivo electrónico de persona a persona, tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto. Bueno, nos interesa mucho estudiar las diferentes alternativas o diferentes posibilidades que se presentan, compararlas y de alguna manera tratar de determinar cuál es la más ventajosa, por lo menos la que mejor características tiene para cumplir con ese rol, que obviamente no es un rol menor, sino que al contrario es un rol que es completamente decisivo para formar el futuro de acá a 20 años. O sea, básicamente el tipo de dinero que usemos hoy probablemente sea la diferencia entre un futuro más pacífico, más desarrollado, con más posibilidades para todo el mundo, versus el futuro distópico de serás feliz y no tendrás absolutamente nada. No sé si Ian con esto coincides conmigo. No lo de ser feliz, pero bueno. No es lo de ser feliz. No lo de Está ser bien. feliz. Puede ser que no tengas nada y encima seas un infeliz. Infeliz. La verdad tendríamos que experimentarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente el tema que nos reúne hoy es Zcash. Y arranquemos obviamente por el principio. ¿Qué es Zcash? Básicamente es una criptomoneda, ¿no? De estas que, como ya sabemos, abundan en los mercados cripto, pero que tiene características que la hacen interesante. Obviamente la diferencian de otros proyectos con ambiciones similares. O sea, no es que simplemente un token que está ahí metido entre la lista como la gran mayoría, sino que realmente tiene algún mérito propio, al menos desde mi punto de vista, que como ya saben los que nos siguen hace rato, mi ámbito es el ambiente técnico. Entonces, a mí particularmente como herramienta técnica me interesa. Ahora, ¿cumple ese rol como efectivo electrónico P2P? Entonces, como vimos por lo menos hace algunos meses o en la comunidad, por ahí a veces cada tanto preguntan, se nos ocurrió que era buena idea traerlo porque hoy en día, al menos, es una de las propuestas que más se escucha desde la comunidad de criptomonedas que está enfocada en la privacidad, ¿no? La gran mayoría de esas personas están orientadas hacia lo que es Monero. Sin embargo, Zcash, siendo una criptomoneda con características orientadas a la privacidad y al anonimato, también recibe parte del apoyo de esa comunidad. Entonces, habiendo visto una especie de resurgencia en las redes y entre las diferentes comunidades, se nos ocurrió que era buena idea traerlo a este podcast y comentar un poco cuáles son las características que lo distinguen de las demás criptomonedas y obviamente cómo se compara con el efectivo electrónico peer-to-peer, que es BCH. Sí, y otra de las cosas que les recomendamos es que chequen, sobre todo en nuestro canal de YouTube, hay una playlist que se llama ¿Por qué no? Ahí tienen todas las otras alternativas, ¿no? De a poco vamos subiendo más episodios. Este Zcash va a estar incluido dentro de esa playlist. Todos los episodios tocamos distintas monedas, ¿no? ¿Por qué no Monero? ¿Por qué no Nano? ¿Por qué no el oro? ¿Por qué no Bitcoin Lightning Network? ¿Por qué no Zcash? En los que tratamos de ver cuáles son los puntos, si se quiere, débiles y fuertes de cada moneda y compararlas con Bitcoin Cash. O sea, ¿por qué nosotros después de bastante tiempo de investigación llegamos a la conclusión de que Bitcoin Cash es superior? Y una de las cosas que nos sucede es que cada vez que investigamos otra criptomoneda se refuerza esto. No sé si te pasa, Ale, pero seguramente te debe pasar. Te pones a investigar otra moneda y decís que interesante, pero cuando entras en un poco más decís, apa, y volvés a Bitcoin Cash rápidamente. Sí, totalmente. O sea, es pasa. como que Y de nunca te vas, hecho, pero cuando investigas te das cuenta que es una propuesta superadora. Y bueno, es un poco lo que tratamos de traernos
esta playlist y a estos episodios de por qué no. No, de ya. A ver, también hay, digamos, una cuestión quizás de que uno está dispuesto a poner, si se quiere, en comparación o en debate o en la mesa de análisis las ideas que uno tiene, los proyectos que uno defiende y los compara, ¿no? Simplemente trata de hacerlo de la forma más objetiva posible, pero para nosotros hay ciertas condiciones que debe reunir este efectivo electrónico peer-to-peer que no son negociables y que vamos a ver en este momento cómo Zcash se estaría parando frente a eso, por lo menos cómo se plantea desde la visión institucional. Y sí, efectivamente, esto ya les adelanta algo, existe una visión institucional de Zcash, que quizás si uno piensa en una moneda descentralizada y no controlada por nadie, bueno, deberían ser dos palabras que no se deberían mezclar tanto, o dos conceptos que no deberían ir tan unidos como lo están en este caso. Entonces, empecemos con un poco de historia, si te parece bien, y ya estaría un poco la introducción armada. Básicamente, cómo aparece Zcash. Y Zcash en realidad aparece como un proyecto informático o un proyecto de un experimento que trata de introducir en el mundo de las criptomonedas varios conceptos de criptografía que hasta ese momento no se habían explorado, por lo menos no habían tenido un uso en el mundo, digamos, real o protegiendo, digamos, un valor real. Zcash surge en el año 2016 como una moneda que se deriva casi en su totalidad del código de Bitcoin. Como ya sabemos, en 2016 Bitcoin era solamente una rama, o sea, no existía otra, y el principal nodo de Bitcoin, el principal software de minería era Bitcoin Core. Entonces Zcash copia en su mayor parte el código, se forquea de Bitcoin Core. Esto no significa que sea un fork de Bitcoin, sino que a partir de ese código lanzan una nueva cadena de bloques. O sea, no es que Zcash está vinculado de alguna manera con Bitcoin de la misma manera que BTC está hoy en día vinculado con Bitcoin Cash, por ejemplo. Esto como para que se entienda que son dos monedas que tienen, digamos, un mismo origen desde el código, pero que el bloque génesis empieza en momentos diferentes. Sí, exacto. Es como pasa con Litecoin. Se toma el código de Bitcoin, se modifica y se crea una moneda totalmente distinta con una cadena totalmente nueva. O sea, no hay vinculación. Siquiera usan el mismo algoritmo de minado. Pero como parece, dar otro ejemplo. Exactamente. Y bueno, básicamente este proyecto lo lanza una autodenominada fundación que tiene el objetivo de mantener y sostener el protocolo de Zcash, que hoy en día tiene el nombre de una compañía, es decir, hay una compañía que efectivamente está detrás del desarrollo, que es la Electric Coin Company. Esto como para básicamente ser lo más claro posible, y efectivamente hay una compañía que tiene el control prácticamente total del desarrollo de lo que hoy en día es el protocolo de Zcash. Es decir, si alguien quiere sacar su versión del software de Zcash para que lo corran, por ejemplo, los mineros o los usuarios, bueno, va a tener que competir contra la versión, entre comillas, oficial que provee esta empresa. Entonces, al estar basada en Bitcoin, mantiene ciertas características que podríamos decir que son deseables. Inicialmente utiliza Proof of Work, es decir, utiliza la prueba de trabajo como mecanismo de validación o de reforzamiento de las reglas de consenso, y tiene un modelo de UTXO. Sin embargo, con respecto al Proof of Work, todavía no es igual al de Bitcoin, es decir, se modificó el algoritmo. Creo que Zcash utiliza uno que se llama Equihash, que no es compatible con el algoritmo de minado de Bitcoin, que es el SHA-256. Por lo tanto, obviamente los ASICs de uno no serían compatibles con los otros y viceversa. Es decir, el minado no es compatible. Un minero de Zcash necesariamente tiene que adquirir hardware específico para minar Zcash, y un minero de Bitcoin, tanto Bitcoin Cash como Bitcoin BTC, debería adquirir el hardware específico para minar esa cadena de bloques. Bien, entonces pasemos un poco a las diferencias. ¿Qué fue los cambios o cuáles fueron los cambios principales introducidos a el código original de Bitcoin que hacen que Zcash funcione de manera completamente diferente? Bueno, básicamente Zcash está basado en un paper de investigación que se llama Zero Cash. Y ahí se describió una forma de anonimizar transacciones, es decir, lograr un mayor nivel de anonimato o privacidad. ¿Para qué? Para que básicamente las personas que hicieran transacciones en esa red o con ese protocolo pudieran tener un estándar de anonimato alto, es decir, pudieran mezclarse de alguna manera todas las monedas que se gastaran, un poco siguiendo la filosofía de Monero, pero utilizando criptografía que sería todavía más novedosa, pero que
si bien está menos probada, potencialmente podría ofrecer mayores beneficios. Es decir, todo el mundo utilizando Zcash, según esta visión, sería mejor y más privado que todo el mundo utilizando Monero como está planteado hoy en día, o por lo menos como estaba planteado en ese momento. Entonces Zcash utiliza lo que se conoce como pruebas de cero conocimiento. Esto básicamente es una forma que permite a los usuarios demostrar que tienen información sin revelar la información en sí. Obviamente esto es un concepto que hay que entender un poco de criptografía y tratar de meterse como para poder entenderlo, pero básicamente es, vos podés probar que tenés acceso a una información, como por ejemplo una clave privada o la posibilidad de gastar determinados fondos que se encuentran ocultos, sin la necesidad de demostrar ni cuáles son esos fondos, ni que vos reveles la clave privada, por ejemplo, que te hace dueño de esos fondos. Entonces, esta tecnología se llama ZK Snarks, que traducido al español sería algo así como el argumento de cero conocimiento con prueba de no falsedad. Y básicamente es lo que explica. Esta tecnología permite, de nuevo, a los usuarios demostrar que pueden gastar estas monedas que se encuentran como ocultas u ofuscadas dentro de la red sin tener que probar exactamente cuáles son ni dar demasiados detalles acerca de su origen. ¿Esto qué genera? Que potencialmente Zcash podría ser quizás una de las monedas más privadas o más, si se quiere, ideales para el anonimato, pero tiene ciertas características que convenientemente fueron introducidas por la Electric Coin Company, y esto desde el origen, que básicamente hacen que la posibilidad de hacer transacciones de forma anónima sea optativa. ¿Esto qué significa? Que vos no necesariamente tenés que utilizar, si usás Zcash, no necesariamente tenés que utilizar la funcionalidad de anonimizar las monedas, sino que tranquilamente podés utilizar Zcash cual si fuera Bitcoin, por ejemplo. ¿En qué me refiero a cual si fuera Bitcoin? No es que sea compatible, o sea, no es que vos teniendo Zcash puedes enviar Bitcoin, sino que teniendo Zcash puedes hacer transacciones que sean completamente transparentes y virtualmente las mismas que harías si estuvieras utilizando Bitcoin, en las cuales vos tendrías, por ejemplo, la posibilidad de ver en un explorador de bloques quién es la persona que gasta, por lo menos cuál es la dirección que gasta una determinada cantidad de Zcash y cuáles son las personas que reciben. Existen 4 tipos de transacciones en Zcash, pasamos rápidamente por esto y si querés Ian haces un comentario. Existen las transacciones transparentes que empiezan por T y las transacciones blindadas o direcciones blindadas que empiezan por Z. Entonces puedes hacer de una dirección T a una dirección T, sería de transparente a transparente. Esto es básicamente lo mismo que tenés en Bitcoin. Después puedes hacer una transacción de una dirección transparente a una dirección blindada, con lo cual se congelaría o no se podría ver quién es la persona que recibe esos fondos, pero sí la dirección que los envía. Después puedes hacer una transacción de blindada a transparente, una dirección blindada a transparente, con lo cual no se ve cuál es la dirección que envía, pero sí cuál es la dirección que recibe. Y después una transacción de una dirección blindada a una dirección blindada. Acá estaría el mayor nivel de privacidad, no se ve ni la persona ni la dirección que recibe, ni la persona ni la dirección que envía esos fondos. Además tampoco se ve en claro o transparente el monto, por lo cual quedarían escondidas esa información de la cadena de bloques, si no sería accesible ni por los mineros, ni por los usuarios, ni por un observador externo. Sí, acá creo que es interesante el hecho de que es medio comparable, tampoco me quiero pasar a la parte 3, ¿no? Pero es medio comparable con esto de Cash Fusion, de que no todas las billeteras lo tienen, pero hay billeteras que lo tienen, o sea, queda como a voluntad del usuario el hecho de obtener o no mayor privacidad. O sea, vos puedes usar una sola dirección para todo, o puedes usar una dirección para cada moneda que te envían, y además pasar todo por Cash Fusion. Es medio parecido, solamente que a nivel protocolo. Lo cual no sé cuánta complejidad extra le agrega al protocolo. Comparado sí, le agrega, con Bitcoin Cash, es claro, totalmente. Sí, ahí ahora entramos con eso. Cada cosa extra que le agregas es un problema. Porque no te permite... o sea, te imposibilita escalar, probablemente. Y probablemente las transacciones blindada, no blindada, debe ser, capaz sí, un poco más privadas que Cash Fusion, pero lo que debe pesar cada transacción debe ser mucho más grande que lo que pesa una transacción de Cash Fusion, por ejemplo. Sí, o que yo te envíe una moneda pasada por Cash Fusion antes, probablemente pese mucho más de una moneda blindada a una no blindada.
Aunque sumemos el Cash Fusion que yo le hice, el envío y el Cash Fusion Classic. Sí. Bueno, una de las características que tiene Zcash es que parte de la criptografía que ellos introdujeron originalmente es extremadamente difícil de generar. O sea, las pruebas criptográficas, estos Zero Knowledge Proof, estos Zk-SNARKs que se requieren para cada transacción, son costosos de generar. Entonces, por ejemplo, cuando lanzaron Zcash, uno, por ejemplo, con un celular no podía hacer una transacción blindada porque el celular no tenía el poder de cómputo suficiente ni la capacidad de memoria suficiente como para poder generar las pruebas. Entonces, ¿qué ocurría? Que pasaba esto. Vos querías hacer una transacción blindada y sí o sí, por ejemplo, tenías que tener el cliente con toda la cadena de bloques descargada en la computadora y solamente podías hacer transacciones desde ahí, que encima tardabas, no sé, capaz que varios segundos. O sea que esta privacidad no era cómoda desde el punto de vista de que, a ver, está bien, sí, capaz que es un poco más privada, pero si yo quiero ir al kiosco y pagar algo de forma anónima, hoy en día no estaría pudiendo, por lo menos cuando salió. Esto fue mejorando, pero ya vemos cómo esto añade una capa de complejidad e inconveniencia, ¿no? Además por algo que es optativo. Y si vamos a los números, creo que menos del 10%, incluso creo que menos del 5% de las monedas hoy en día están blindadas dentro de Zcash. O sea que el 95% del supply es transparente. O sea que en ese sentido, a ver, por lo menos ahí me pongo del lado de la gente de Monero. Si vas a tener privado, más vale tener privado todo que tener privado un poco. Porque ¿qué pasa? Cuando si lo vas a hacer por protocolo... Claro, exactamente. Si lo vas a introducir en el protocolo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de cambios porque cosas que vamos a mencionar ahora en la segunda parte, pero tienen que ver con esto de estás añadiendo una capa de complejidad, estás añadiendo el potencial error o la capacidad de que haya algún tipo de bug por una funcionalidad que no le está usando el 95% de los usuarios, o por lo menos el 95% del supply. Además de que si haces una transacción blindada dentro de una red que es completamente transparente, esto queda a entender. O sea, es automáticamente más sospechoso. Sí, te volvés un target. Exactamente, y más dentro de la red de Zcash. Esto no es comparable por cosas que también han dicho y han mencionado los desarrolladores con respecto a lo que ellos realmente opinan sobre la privacidad. Pero bueno, vamos a entrar en eso más adelante. Ahora, si quieren, pasamos a la segunda parte, que es donde mencionamos exactamente quizás el jugo del podcast, ¿por qué no Zcash? Y dónde están las desventajas de Zcash. Porque hasta ahora, digamos, parece que está bastante bien, que es una tecnología nueva, que es algo que permite mayor privacidad, que es más fácil de implementar o que se puede mejorar. Bueno, ¿qué ocurre básicamente? La primera gran desventaja, como ya mencionamos hace un rato, es que no todas las billeteras soportan la tecnología de transacciones blindadas. Con lo cual, primero, no tenés la opción de recibir vos a una dirección blindada, ni gastar una transacción de forma blindada. O sea que básicamente, para tener Zcash en el celular hoy en día es prácticamente lo mismo que tener cualquier otra criptomoneda de forma completamente transparente. Ahora, ¿hay billeteras que lo permiten? Sí, existen. Pero convengamos que la mayoría está en un estado de desarrollo, lo digo porque yo mismo me he encargado de probar algunas, en las cuales quizás la experiencia de usuario que se obtiene no es la que uno podría llegar a esperar de una moneda con un supuesto desarrollo, un supuesto nivel de desarrollo como la que tiene Zcash, donde encima tenés una compañía detrás que está impulsando el desarrollo. Y ahora vamos a ver de dónde sacan los fondos para impulsarlo. Y acá te dejo si querés ya en esta parte porque creo que es como de las más interesantes. Sí, también me faltó comentar en el anterior que siquiera hay hardware wallets que lo soportan. Ah, sí, tampoco. O sea, y eso, claro, o sea, hablando, billeteras del celular ya cuesta y encima hardware wallet ninguna. No sé, sí, hay hardware wallets que lo soportan de forma transparente. Claro, sí, pero no blindada, claro. Exacto. Pero si en el protocolo está blindado, como... Porque no es como Cash Fusion, que bueno, hay, no sé, una o dos billeteras que lo tienen. Pero bueno, es algo extra, o sea, no está en el protocolo, ¿entendés? Acá es algo que debería soportarlo todo, y no es así. Bueno, acá tenemos otra cosa que es... más acordar al... Creo que fue el episodio número... ¿Será 3 o 4? Cuando hablamos de la criptoeconomía dirigida. Que hablamos del caso Avalanche y todo este tipo de monedas. Sí. Que en general son proof of stake. Ahora vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que hace la gente de Zcash? Bueno, se autoasignan. Creo que siempre fue así.
un 20%... Sí, desde el origen. Desde el origen, 20% de las nuevas monedas que se crean va para un fondo de desarrolladores. Esto es algo parecido controlado a lo que por la Electronic Coin Company, esto, digamos, lo que... Sí, ya suena feo, ¿viste? La Electronic Coin Company. No, Suena Electric como... Coin Company, perdón. Sí, suena me como acabo a de dar cuenta que es corporación. Electric. Sí. Suena como a corporación, ¿viste? Industrias Weyland. Se autoasigna el 20% de las monedas, ¿viste? O sea, esto es tremendo. Esto es una falla muy grande. Y aparte, el incentivo para sacarlo es nulo. Inclusive tenés un 20% en contra de incentivo para sacar eso. Porque no es algo que lo dejás y después una se de las saca. cosas O sea, que es se algo que había no se dicho saca al nunca principio, una de las cosas que se había dicho al principio, esto que iba a ser por los primeros 4 años de duración de la moneda. Y esto fue supuestamente desde los 2016 a 2020. Bueno, en 2020 se debería haber retirado. ¿Qué ocurrió? Que se actualizaron las reglas de consenso y simplemente siguió como venía siendo antes. Es decir, ahora el 20% de los bloques siguen siendo para las personas que no trabajaron en minarlo. A ver, ¿estamos en contra de esto? Yo personalmente sí, o sea, porque a mí me parece una moneda descentralizada con Proof of Work no puede estar delegándole el 20% de las monedas a un único fondo, pero al menos, digamos, las personas que minan Zcash saben que ya tienen que, si se ponen a minar Zcash, están como pagando eso. Ahora, si vos te pusiste a minar en 2019 porque pensaste que en un año se terminaba y después el resto de las recompensas iban a ir para vos, bueno, medio que Sí. te la dieron porque te encontraste con que terminaste minando para ellos gratis, básicamente. Sí, además esto muestra algo de la comunidad, ¿no? El hecho de algo se iba a hacer, algo tan importante como eliminar que el 20% de las monedas vayan para los desarrolladores de la empresa, y no lo saquen, indudablemente la gente no se quejaron lo suficiente o lo que sea, pero no hay interés porque esto no pase, ¿no? Lo cual, bueno, o sea, es un punto más que le agregás de problemas y conflictos. Y aparte sabés cómo debe ser ese fondo, ¿no? Se recibe la guita y se le reparte a los amigos. O se la quedan entre ellos. Debe ser una cosa totalmente así, estoy seguro. Mira, supuestamente el 8% lo mandan a la parte de los grants claro, exactamente. O sea, vos tenés un proyecto basado en Zcash. Bueno, vos podés pedirte el 8% de la emisión, básicamente. O sea, todos los bloques, básicamente la comunidad de Zcash o los mineros te están pagando un 8% potencialmente para que vos vayas a hablar bien de Zcash. O hacer algo que avance Zcash. Después el 7% va para la Electric Coin Company. Y después el 5% va para la Zcash Foundation. Ahí ya tendrías, claro, exactamente. Es como... Que se saca la máscara y es la Electric Coin Company, ¿viste? Era lo mismo. Era Mark Zuckerberg. Exactamente, saca la careta de reptiliano. Un reptiliano. Entonces, después hay otras plataformas también de incentivos supuestamente, pero bueno, ya si vos sos una persona que simplemente busca sueldito del IFP, del Infrastructure Funding Plan, bueno, vos podés ir y ya pedir directamente de ahí. Haces la fila, Obviamente pedís el sello. Ya nosotros hablamos en un podcast anterior porque no nos parecía esto una buena idea. De hecho, en su momento dentro de Bitcoin Cash hubo una propuesta, para la gente que no se escuche esto no lo sabe, es parte de la historia de Bitcoin Cash, hubo una propuesta para introducirlo dentro de Bitcoin Cash, el 8%, ni siquiera el 20%, el 8% del bloque o de la recompensa del bloque o de las nuevas monedas generadas iba a ir para un supuesto fondo de infraestructura donde a partir de ahí se iba a invertir en billeteras, campañas de marketing, etcétera, etcétera, supuestamente con el fin de mejorar Bitcoin Cash. Y el usuario no iba a tener que pagar nada, simplemente el minero iba a perder el 8%. Esto obviamente iba a ser introducido mediante un hard fork. Bueno, toda la comunidad se opuso, o prácticamente toda la comunidad que apoyaba a BCH se opuso, y prácticamente todos los mineros se opusieron, o sea que es un cambio que no prosperó. Y ya eso te dice algo también de la comunidad de Bitcoin Cash versus la comunidad de Zcash. No digo que la gente de Zcash sea mala, simplemente no tienen los incentivos como para decir, ok, esto es nocivo a largo plazo y preferimos evitarlo como si fuera la plaga. Es un punto grave, digamos. Esto obviamente tampoco es algo completamente raro, no es que Zcash es la única moneda que tiene este tipo de mecanismo, hay un montón que lo tienen. O sea, creo que hoy en día las nuevas monedas que salen, prácticamente todas tienen este sistema de una parte va para los desarrolladores o los inversores del ICO. Sí, las CBDC lo tienen todas, eso estoy seguro.
Y del 100%. Eso seguro. Sí, sí, sí. Es como, Zcash es como un 20% CBDC en ese aspecto, ¿viste? Se autoasignan. Entonces, bueno, vamos un poco de nuevo a las características técnicas de Zcash, que obviamente hacen un poco la desventaja. Si bien es cierto que potencialmente, y según algunas estimaciones, creo que incluso la gente de la comunidad Zcoin, que es otra criptomoneda basada en la privacidad, hizo una estimación de que la tecnología que utilizaba Zcash era la más anónima de todas las otras. Sí es cierto que también es la que utiliza la criptografía más novedosa y también menos testeada, por lo tanto, de todas. Y en general, en criptografía, menos testeado o nuevo no significa mejor, sino que significa esto es una laguna esperando encontrar algún tipo de problema para empezar a pudrirse, básicamente. Entonces, sin embargo, digamos, Zcash sigue con esta idea. ¿Esto qué genera? Bueno, originalmente, y esto es algo muy importante, y se suma al 20%, o sea, el 20% no es nada al lado de esto, al menos en mi opinión. Originalmente, cuando se lanza Zcash, y por las características de Zcash Narks y un montón de otras tecnologías que usan ellos, los parámetros iniciales tienen que ser generados por una entidad a la cual prácticamente se le asigna el poder de que, ok, si vos tenés estos parámetros, vos literalmente sin esfuerzo y sin que nadie se dé cuenta podés emitir moneda o Zcash dentro de la red. Obviamente eso es completamente indeseable y tremendamente peligroso. Esto se conoce como Trusted Setup. ¿Qué hicieron? Bueno, básicamente se armaron entre varias personas, ¿no? Cada uno se encargó de generar uno de los parámetros y prometió, ¿no?, destruir esos parámetros. Y según tengo entendido, con que al menos una de esas personas haya sido honesta, bueno, potencialmente ya no se puede redescubrir o generar estas monedas así de la nada, ¿no? Como esto no sería un bug de inflación, sería un feature, o sea, estaría incluido. Bueno, sí. Pero básicamente vos tenés que confiar en que esas 5 o 6 personas, o no creo que fueron algunas decenas de personas, no se pusieron todas de acuerdo para generar de nuevo esos parámetros iniciales y a partir de ahí ya utilizar las monedas generadas sin que nadie se dé cuenta. Básicamente te permite utilizar estas monedas que están como ofuscadas sin que otras personas lo noten. ¿Qué hicieron? Bueno, tuvieron que básicamente modificarlo. Después del Trusted Setup, obviamente lo desarrollaron, lo mejoraron, hicieron un upgrade y que hicieron un Trusted Setup otra vez, pero con más gente. Básicamente para garantizar que ahora es menos probable que alguna persona haya tenido acceso a alguna de las claves y no se pongan de acuerdo entre todos. Aparte, para ya tengo entendido que en la última actual. Me la juego a que así va a ser con la CBDC, boludo. Juramos, sí. Pero juramos que no. Nos guardamos la llavecita cada uno. Mira si no me voy a guardar la llave del dólar, ¿no? De emitir dólares. No, claro. Por eso, imagínate que vos tuvieras la capacidad de imprimir dinero a placer y se te ocurre que no, ¿viste? Sí, cuando el costo es prácticamente... a ver, esto para que se entienda. Creo que tiene que haber al menos una persona honesta para que el Trusted Setup funcione, pero uno siempre se queda con las dos. Son esas cosas que, como decía Jan antes de grabar, te despiertas a las 3 de la mañana. Claro, te despertás a las 3 de la mañana y decís, sí, che, y sí. De golpe, ¿viste? ¿Cómo? Compraste Zcash, ¿viste? Y de repente, che, pero y sí. Y bueno, después en la última actualización que hicieron, tengo entendido que pasaron a una tecnología que les permite remover este Trusted Setup inicial, pero obviamente a costa de meter criptografía todavía más novedosa. O sea, como una especie de compromiso. O sea, está bastante nivelado el nivel de riesgo entre la criptografía es extremadamente nueva, no sabemos si alguien la puede romper o no. Y lo peor es que si esto, digamos, tiene valor económico, generas más incentivos para romperlo. Por el otro lado, un Trusted Setup donde si todos los participantes se organizan, pueden potencialmente robar la mayor cantidad de fondos. Es un buen equilibrio de riesgo-riesgo. Exactamente, o sea, es como... riesgo de un lado, no escapas del otro. riesgo. No escapas del riesgo. O sea, si sos inversor de Zcash, esto es algo que deberías saber, ¿no? Por una cuestión de que básicamente estás protegiendo el valor de tus monedas potencialmente. O sea, vos no querés que un bug de inflación, que se generan monedas de la nada y a partir de ahí la persona que tiene el control del bug de inflación puede vender monedas en el mercado, cambiarlas por otra criptomoneda, por ejemplo, cambiarla directamente por dinero fiat
haciendo que efectivamente el precio de la moneda decaiga en detrimento de todos los otros tenedores de esa moneda que está siendo atacada mediante el bug de inflación. O sea que, digamos, no es una cosa menor. Este es el mismo problema que también tenía Monero, que si bien ellos aseguran que la criptografía es sólida y que se puede mostrar matemáticamente que no se generaron nuevos moneros, bueno, todavía no sabemos si alguno de los bugs de inflación que efectivamente sí se han encontrado en el caso de Monero y que se podrían llegar a encontrar en el caso de Zcash no fueron explotados. Y además, otra cosa es que si vos encontrás un bug de inflación, vos estás muy tentado en utilizarlo y no en reportarlo para que lo arreglen. Y lo peor es que si lo reportás antes de que lo arreglen puede ser explotado, con lo cual estás perjudicando a toda la red. Que vas a hacer un rollback cada vez que encuentren un bug de inflación. Es completamente incompatible con la idea de dinero electrónico, irreversible. Entonces, estos tipos de actualizaciones tienen nombre, le van poniendo nombres como una cuestión de marketing, creo yo, pero básicamente los pools de privacidad se dividen en tres. Sprout, que es la original, es la del Trusted Setup inicial. Sapling, que es la actualización del medio donde hicieron Trusted Setup con más gente. Y Orchard, o Orchard, no sé exactamente cómo se pronunciará, que es la que remueve este setup inicial con nuevos parámetros que no necesitan o que pueden ser verificados independientemente por cualquier persona, con la criptografía, digamos, novedosa. Esto que genera que hay una capa de protección contra la inflación, es decir, ellos tienen un supply máximo, esto es algo que no comentamos, pero que mantiene obviamente del lado de Bitcoin, que es no va a haber más de 21 millones de Zcash. Y para garantizar esto y para garantizar de que son inmunes a un bug de inflación, se tiene un número, o sea, se sabe cuántas de estas monedas están en cada uno de estos pools de privacidad, desde los cuales gastan los usuarios que quieren gastar anónimamente, y utilizan estos números para calcular, ok, si sale de más de 21 millones de la pool de Sapling, bueno, por más que haya habido un bug de inflación, dejamos que ocurra el bug de inflación, pero protegemos de alguna manera ese supply para que no haya más de 21 millones. Entonces, esto genera que por lo menos se respete ese número inicial. Obviamente, de nuevo, en detrimento de todas las personas que tenían monedas en esa pool. O sea, ellos se van a autoasignar 4.200.000 monedas. Aproximadamente, que buscaste y son las que están en las pools, ¿no? No sé, es lo que ellos, es el 20% de 21 millones. Ah, sí, efectivamente, 21 millones es 4.200.000 monedas, van solamente para el equipo de desarrolladores. Eso hoy son 190 millones de dólares. Sí, hoy. Sí. Con que estamos en bear market. El precio que está, o sea, si sube... Sí. O sea, bastante eso más. no alcanza para los desarrolladores para... Necesitan más. Exactamente, necesitan más. Así que bueno, habiendo dicho esto, pasamos, si quieren, a la otra desventaja de Zcash. Esto quizás no es una desventaja actual, pero es una desventaja potencial. Y es que dentro de los equipos de desarrolladores que se van sumando para aportar con su conocimiento, que se van sumando para contribuir con alguna herramienta, con billeteras, por ejemplo, y más, siempre hay personas que buscan introducir cambios o buscan mejorar de alguna manera o no la moneda. Uno de estos equipos de desarrolladores, según pueden ver en varios foros de desarrolladores y de donde se discuten este tipo de cambios, están proponiendo pasar y soportar Proof of Stake. Y esto obviamente no es una realidad hoy en día, no estamos diciendo que Zcash efectivamente va a pasar a ser Proof of Stake, sino que está en tratativas y se está hablando la posibilidad de convertir Zcash de Proof of Work, como es hoy en día, a Proof of Stake. Obviamente, pero esto sería una gran desventaja. Si esto ocurriera, prácticamente terminaría de romper ese modelo de incentivos que está armado sobre Proof of Work y sobre cualquier criptomoneda sólida, y le daría mucho más control a la Electric Coin Company para poder seguir manteniendo su situación de superioridad o de poder actual o de primacía dentro de la red. Además de que obviamente le resolvería el problema de que si no tienen suficiente cantidad de transacciones pueden recurrir a Proof of Stake para garantizar que la red siga existiendo y que siga teniendo un valor económico más allá de la capacidad de los mineros o la actividad económica que realmente tenga. Sí, aparte es Proof of Stake más 20% de las monedas para ellos. O sea, sí, tal vez no tienen todas las acumuladas, pero más un poco de inflación, sí. O sea, cualquier potencial. cosa. Sí. O sea, esto es, digamos, riesgo. Yo, si fuera un usuario, no estaría pensando, uy, qué bueno que ahora voy a poder usar mi Zcash para poder ponerlos en staking. Sino que, al contrario, vamos a estar perjudicados porque, digamos, los mineros ya no son los que van a tener el control de la red, sino que
van a ser las personas que más monedas tengan. Las personas que más monedas tienen están dentro de la Electric Company o que tienen intereses, digamos, en mantener esa posición de dominancia. Entonces, si bien es verdad, no llegan al 50% quizás, lo más probable es que tengan, digamos, mayor capacidad de acción o mayor poder de decisión que el resto de los usuarios, con lo cual están en una situación de desventajas. Además de que el Proof of Stake garantiza que ellos van a seguir generando la mayor cantidad de monedas a futuro. Sí, se sigue centralizando. Bien, después, esto es algo que tiene que ver más que nada con el uso como moneda. Obviamente esto se propone como el dinero privado del futuro, por lo menos entre los principales proponentes. Bueno, la realidad es que, a diferencia de otras monedas de privacidad, Zcash, hasta donde yo sé, no tiene mucha adopción como medio de pago, ni siquiera dentro de lo que serían, por ejemplo, los darknets o los dark marketplaces, donde supuestamente se hacen mayor cantidad de transacciones con monedas anónimas. La realidad es que hasta el día de hoy por lo menos no he visto a una comunidad grande de Zcash intentando proponer la adopción, y esto inclusive a pesar de que tienen la capacidad económica, ¿no?, de financiarlo mediante la emisión de nuevas monedas, como subsidiando, ¿no?, mediante la actividad de los mineros. Es como que no hay interés por parte de la Electric Coin Company de generar esta adopción o impulsar esta adopción, el Zcash Foundation, lo que sea, pero es como no existe realmente retail adoption. Ir a un negocio y pagar con Zcash hoy en día es prácticamente inexistente. Y en internet, bueno, sí, los lugares donde te aceptan criptomonedas puede ser que encuentres algún lugar o algún servicio, pero en general yo personalmente no he visto muchos. Bueno, esto es algo que ya habíamos comentado antes también, que es el hecho de la privacidad selectiva. Eso significa que, bueno, es lo que habíamos comentado antes, que si lo vas a hacer, hacelo todo privado, si no lo hagas todo privado, porque es selectivo por protocolo, te agrega complejidad para algo que podrías llegar a lograr por fuera, ¿no? O inclusive tal vez propuestas como la de Mimblewimble que puso Litecoin sean superadoras a esto, ¿no? Porque por lo menos van por fuera de los bloques, o sea, tienen como una ventaja, si se quiere. Así que la verdad que eso es una cosa que deja también que desear. Otro de los problemas es el hecho de, y esto pasa con Monero también, tener que esperar que cargue y que se sincronice la red. Esto es algo que te genera problemas porque nada, te lo vuelve inusable para el día a día. Sé que como me comentabas, Lee, hay una billetera que usa una tecnología, se llama Warp, sacado de Star Trek, velocidad Warp. pero sí, es un problema también. O sea, el hecho de que es como, no sé, tal billetera de BTC soluciona, entre muchas comillas, los fees. Bueno, pero es una cuestión de una billetera, no es algo que per se Sí, no está algo que esté mejorado en el implementado. protocolo, claro. Es algo que lo tiene Hoy, que agregar. hoy cómo funciona, exacto, Es hoy cómo como- funciona es, vos descargás literalmente todas las transacciones que hayan sido privadas y te fijas es tuya. O sea, literalmente es como la billetera descarga prácticamente todo lo privado. O sea, si de golpe tenés mucha más gente que empieza a utilizar transacciones privadas, los tiempos de sincronización van a aumentar un montón. Es verdad, hay una billetera que implementa una tecnología que es superadora y que es bastante más rápida, pero esto está lejos de ser algo universalmente adoptado dentro del ecosistema de Zcash. Mismo si uno utiliza las billeteras más populares dentro de Zcash para transacciones blindadas. Entonces, y lo digo con conocimiento de causa porque me las he descargado y las he ido probando y hay algunas que son imposibles. O sea, querés actualizar o recargar alguna que tenga un año de antigüedad y es prácticamente misión imposible. Sí, con Monero te pasa lo mismo. Tenés una billetera hace 2 años, 1 año y estás 1 hora con el teléfono con la pantalla prendida, pues si se te apaga la pantalla arranca de vuelta. Viste, claro, como no. Es malísimo. Ya sé que agregaron esto de los tags y bla bla bla, pero si tenés una billetera de antes, no, tenés que armar una nueva para aplicarlo del tag, todo este tipo de cosas. Te agrega un montón de fricción al usuario, que la verdad que no está bueno. Después, hay cuestiones que tienen que ver también con, y esto lo mencionábamos antes, lo dejamos como un poquito picando, pero yo en un momento dije lo que realmente piensa la Electric Coin Company acerca de la privacidad. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto que según la gente de Zcash,
la tecnología supuestamente es más privada que lo que hoy en día proporciona Monero, que es en teoría lo más seguro que hay. Sí están muy interesados en ser extremadamente respetuosos de las normas y de las regulaciones existentes, por ejemplo, antilavado de dinero y demás. Y esto puede ser efectivamente probado, no es que simplemente es una asunción mía o presunción mía, perdón. El 24 de septiembre de 2019, esto lo saqué de Wikipedia, o sea, están las fuentes si lo quieren ir a chequear, la Electric Coin Company anunció que Zcash cumplía con todos los requisitos derivados de las recomendaciones contra el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, en una publicación del blog de la compañía titulada Cómo Zcash cumple con todas las recomendaciones del GAFI. Efectivamente, ese era el título. La publicación del blog afirma que su uso activo virtual cumple más que la mayoría de los activos virtuales restantes, ya que implementa un requisito denominado como regla de viaje. Yo estuve buscando, no identifiqué exactamente a qué se referían, pero me llama la atención porque es como, ok, Zcash es más privada, ¿no? Pero cumple más que el resto de las otras criptomonedas, que la mayoría del resto de activos digitales, incluso que la mayoría de los activos transparentes. Eso me llama la atención. ¿A qué se referirán? Por otro lado, el 19 de mayo de 2020 apareció un documento titulado Altcoin Traceability que investigó la privacidad tanto de Zcash como de Monero. O sea, compara las dos criptomonedas, obviamente contra Monero, que es como el estándar de criptomonedas de privacidad, y concluyó que se necesita más investigación académica de Zcash en general. Por esto que les comentaba de la criptografía de Zcash es mucho más nueva, es mucho más experimental, y que las garantías de privacidad de Zcash son efectivamente cuestionables. También el documento afirma que dado que la heurística actual de un documento de Simposio de la Seguridad de Usenex de 2018 titulado An Empirical Analysis of Anonymity in Zcash aún continúa hoy en día, el resultado es que Zcash es menos anónimo y más rastreable. O sea que hay por lo menos un estudio que en esas circunstancias en las cuales fue estudiado, o varias actualizaciones después, decía que Zcash era mucho menos anónimo y más rastreable que lo que en ese momento era Monero. Y Monero, convengamos que también creció en ese tiempo, o sea, se introdujeron más cambios que aumentan la privacidad. O sea que en ese sentido es como que no se puede determinar a ciencia cierta, pero uno tendería a pensar que si necesitas privacidad y no querés usar Cash Fusion, por ejemplo, ok, Monero va por ahí, o sea, no tanto Zcash. Y después, esto es muy interesante porque hay un desarrollador que es Zooko Wilcox, que escribió lo siguiente. En 2017 había un virus de ransomware que se llamaba WannaCry. Que básicamente WannaCry es por querer llorar cuando te agarraba el virus. Un ransomware básicamente lo que hace es se mete en tu computadora, encripta todos los archivos con una clave que solamente los hackers conocen y te exige que pagues una recompensa para poder desencriptar todos los archivos, porque si no la clave se borra automáticamente y vos no tenés acceso a tus archivos. Puede ser tanto archivos de empresa como archivos personales, pero básicamente vos tenés que pagar una recompensa. Entonces, en base a eso, él dice, Zooko Wilcox, desarrollador de Zcash: creo que podemos hacer con éxito que Zcash sea demasiado rastreable para los criminales como WannaCry, pero aún completamente privado y fungible. O sea, básicamente dice, quiero hacer que quiero hacer que el fuego sea caliente y frío al mismo tiempo. O sea, no puedes tener las dos. Con el diablo y con Dios. Te está contradiciendo. Exactamente, o sea, querés negociar con todos, ¿viste? Querés caer bien, o sea, querés algo que Mauricio es un Macri. oxímoron, porque vos querés una moneda completamente privada que sea completamente rastreable a decisión de voluntad de un administrador central. Sí. Creo que igual después él salió a defenderse como que estaba extremadamente borracho cuando escribió eso, literalmente dijo eso, pero igual lo escribió, está para que cualquiera lo pueda ver. Si quieren buscar el tweet debe haber quedado registrado en algún lugar. Por otro lado tenemos algo que también sucede en Monero o en Nano. Por hecho, recomendamos esos episodios. Vayan, búsquenlos en la playlist de por qué no. Y es el hecho de la falta de contratos inteligentes, ¿no? El nivel de privacidad te imposibilita hacer casos de usos un poco más diversos. Como por ejemplo AnyHedge. Que no se pueden hacer. Realmente no se pueden hacer. Y esa es otra también, las desventajas que tiene Zcash. Así que bueno, habiendo dicho esto y ya pasando por las cuestiones, digamos, que nos alejan un poco, si se quiere, de lo que es Zcash hoy en día, si bien la tecnología, digamos, desde el punto de vista
técnico, insisto, es interesante y es novedosa y está buena de estudiar y está copado que simplemente, porque obviamente siempre hay un montón de ideas que quizás funcionan y sirven. Vamos a la parte en la cual, digamos, comparamos a Zcash con el efectivo electrónico de persona a persona, o sea, con Bitcoin Cash, efectivamente. En esencia, nosotros notamos varios puntos que nos hacen preferir Bitcoin Cash todavía. Y uno de los principales tiene que ver justamente con el desarrollo. Para nosotros no puede existir una entidad dentro de una comunidad de criptomonedas como lo es la Electric Coin Company, la cual, o la Zcash Foundation, con el nombre que tengan. O sea, en definitiva, no sé si se va a fijar, dudo mucho que sean personas extremadamente separadas y aisladas unas de las otras. O sea, como Seguro no se va a ser conoce. la misma. Exactamente. Es como, ¿viste? ¿Quién es el vicepresidente y el presidente de la Cámara de Senadores? ¿Viste? Porque Claro. son entidades separadas, ¿viste? Y son lo mismo. Bueno, sacando ese ejemplo boludo, básicamente es, no puedes tener un desarrollo que sea en esencia centralizado. O sea, puede ser que haya un equipo que por una situación de dominancia mayoritaria de mercado o tenga una relación de liderazgo en relación al resto, que tenga quizás mayor peso en cuanto a la opinión, ¿no? Pero efectivamente hoy en día competir contra ese establishment dentro de Zcash es prácticamente imposible. Por eso ha habido escasos o nulos intentos de sacar por ejemplo, un nodo que sea competidor de la Electric Coin Company o el de la Zcash Foundation. O sea, Zcash Node, ZD Node, creo que se llama así, no tiene competencias, es el único que hay. Vos querés correr Zcash o querés minar, bueno, mirás con eso, no mirás con otra cosa porque simplemente no hay otra cosa. Sí, también otra de las desventajas es, sacando el hecho de que pueda llegar a ser Proof of Stake, los incentivos en Zcash están totalmente distorsionados. Lo vemos con el hecho de que no hayan cumplido de eliminar el IFP, este 20% de recompensa que va directamente para la Electric Coin Company. Eso es algo que, digamos, genera un problema a nivel de incentivos y es un problema a largo plazo y a corto plazo. O sea, ya es un problema hoy, digámoslo. Después, por ejemplo, preferimos el escenario en total transparencia, transacciones más livianas, como es en Bitcoin Cash, y al mismo tiempo poder utilizar Gas Fusion, poder utilizar direcciones descartables, a diferencia de a lo que engorde y vuelva más complejo el protocolo, como es actualmente en Zcash. Después hay otras cuestiones que tienen que ver también con cuestiones técnicas, como por ejemplo el tamaño mayor de las transacciones de Zcash, porque las pruebas criptográficas que requiere son de tamaño mayor que las que se requieren en una criptomoneda como Bitcoin Cash, que usa una criptografía mucho más simple, más estudiada, hacen que el peso en general de la cantidad de las transacciones sea mayor mientras más transacciones haya en relación a criptomonedas con cantidades similares de transacciones. Esto también se ve reflejado en que tienen un límite máximo del tamaño de los bloques, que en este caso es de 2 megabytes. Sin embargo, ellos tienen tiempos de bloques menores a los 10 minutos. Creo que ahora están en 1 minuto y medio o 75 segundos, creo que había leído. O sea, sería 1 minuto y 15 segundos. Así que bueno, por lo menos en ese sentido es como que si uno multiplica 2 megabytes por 8 bloques que entran en los 10 minutos, es como si tuvieran un tamaño comparable a 16 megabytes versus Bitcoin Cash, que tiene 32, y eventualmente si se necesita más, ya sabemos que se pueden aumentar. Por otro lado, también, insisto, tiene transacciones que son mucho más pesadas, o sea que en 16 megabytes de Zcash entra mucho menos que en 16 megabytes de Bitcoin Cash, específicamente si se utiliza para transacciones anónimas. Sí, así que bueno chicos, esto fue todo el episodio de Zcash. Se agrega a la lista de ¿por qué no? La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos, suscríbanse. Abajo en la descripción están todas nuestras redes sociales y donde nos pueden escuchar. Así nos repetimos de vuelta lo que dice abajo. Pero bueno, suscríbanse. También suscríbanse en Spotify, que estamos viendo que están subiendo las suscripciones. Porque sabemos que muchos nos escuchan por ahí. Dentro de poco vamos a estar trabajando en agregar
video. Avisamos sobre todo para los que nos escuchan en Spotify. Creo que Spotify permite video. Yo he escuchado podcasts que tienen video. Así que probablemente si nos escuchás Me Perdí, te aparezca también el video. Así que muchas gracias, Leo, que hoy te luciste en este episodio. Por favor, no, es un placer. Y bueno, síganos, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene.